sí, empezamos. Don Marco, y hoy por ser tu cumpleaños, tú empiezas. Bueno, primero que nada, Juan Luis, ¿cuándo y dónde naciste? Aquí en la Ciudad de México el 2 de agosto del 63. Ay, De Acabamos de sesen- cumplir 60. felicidades Ahora, también tú. muy bien, muy bien. Me debes respeto, que soy mayor que tú. Sin duda, Tata, como siempre ha sido. Oye, ¿y dónde estudiaste? ¿Dónde vivías? ¿Dónde estudiaste? ¿En qué colonia? ¿Cómo fue tu Todo, infancia? todo céntrico, ya sabes. La colonia Anzures y estudiaba ahí por donde estaba Galerías de Melchor Ocampo, ¿no? Que era muy cerca en el Colegio Franco Inglés. Después se cambiaron para allá, para lo que hoy es Interlomas o esas zonas, ¿no? Digamos, para aquel lado. En aquel tiempo no había nada, nada es nada, ¿no? Hoy hay edificios, campos de golf y todo, pero antes no había más que barrancas, burros y uno que otro amigo ahí que se dejaba ver. Perdido, un perdido. Y luego en la Universidad La Salle. ¿Y en la Universidad La Salle, en qué año entraste? 81, 86. Fui de las 81, primeras generaciones de ingeniería cibernética. O sea, te tocó ingeniería con cibernética. este amigo que estudió, que fue director de Microsoft, ¿no? Más o menos. ¿Con Con, Felipe? No, no, Felipe era, no, con este Beto, con Juan Alberto. pues puede ser, pero Beto es más chico, Ah, algunos ok, años. ok. Sí, 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 ¿Y sí, sí. porque digamos que de los tres primeros era Felipe, el Santillana, ya sabes, ¿no, Marco? Esos eran los Sí, sí, sí. primeros. Y ese era del TEC. De hecho, Era en del alguna TEC. vez, Ujú. la primera vez que me tocó ya estar en mi alma mater fue con Bárbara Meyer y con Felipe, que en aquel tiempo era Compaq en Microsoft y yo era Acer, y yo era el de la Salle, ¿no? Yo era el de casa. Entonces los Exacto. chavillos se quejaban y lloraban de que pues allá eran más picudos y le dije, no, no se equivoquen, ¿no? O sea, aquí el que quiere aprender, aprende, y si no, pregúntenle a la cantidad de gente que tenemos del UNAM, del Poli o de otras que tal vez fue más difícil que para nosotros estar, ¿no? Exacto. Oye, Y y de ahí en cuando, y, adelante, pues maravilloso. y cuando ¿Qué? estuviste ahí en la universidad, fue cuando empezaron a llegar las computadoras. Las primeras PCs, de hecho teníamos una digital para todos, ya sabes, con 3 o 4 terminales, y antes un sistema de tarjetas, un 31, una de esas chivas que era una locura, cabrón. Ujú. Entonces las primeras PCs llegaron ahí al centro de cómputo pues era todo un espectáculo, Marquita. ¿Qué estudiaste, Juan Luis? ¿Y Ingeniería qué, cibernética y en ciencias de ok, la computación se llama completa, ¿no? Pero es Ok. ingeniería cibernética. qué PCs eran? Híjole, cabrón, pues que han de haber sido las primeras Denkis, ¿no? O alguna cosa así. Eran PCs, no eran Apple. No, también después llegaron Apple, pero las primeras que ellos tuvieron, me parece que sí fueron, Eran unas clones. pues, de lo que había en aquel tiempo, sí. Ok. Muy bien. Y ahorita mencionaste que había estado Bárbara y Felipe en algún lado y que tú eras Acer, pero eso ya fue mucho después, ¿no? Sí, claro, no, no, ya fue saliendo de la carrera. No, no, te digo, Ok. cuando me tocó ir a dar plática Ajá, sí, a claro. mi universidad, Sí. fue chistoso porque yo había dado pláticas en el TEC, en la Ibero, en la Náhuac, en prácticamente todas, y en mi alma mater no me invitaban hasta Ok, que finalmente cayeron. ok. Pero Oye, en la carrera yo te podría decir que hay algunos cuates que son así como referencia de lo que están platicando. Y estaba, por ejemplo, Ulises Castillo, que yo ajá, asumo que lo ubican. ya está, ya pasó Ulises, por aquí. Ulises vamos, ese fue mi boss y mi teacher, además, y aparte es amigo hasta el día de hoy, bastante cercano. Mm. Entonces, pues, mi jefe era el Ulises, y él era de En, los pioneros de las redes, nos tocó ser de los pioneros de las redes en la carrera, ¿no? Y en después, la pues, de los carrera. pioneros de las PCs hacia adelante, ¿no?
con computadoras Micron, si claro. ustedes recuerdan, y las Sí. tarjetas Micron que peleábamos contra Novelco, contra todo el Sí, grupo de Marcelino y de todos ellos. sí. Micron de Ariel Gómez Ortigosa Ortigosa y Yamil Chemali. y Así es. Yamin Shemali, exactamente. Oye, pero a ver, para seguir cronológicamente, Ujú. ¿tú trabajaste mientras ibas en la escuela o Sí, tú sí, terminaste? claro. ¿Sí? ¿En dónde Sí, trabajaste? sí. ¿En alguna empresa o en la escuela? En Afianzadora Insurgentes, Ok, que ahora le que se dicen hizo atracadora Insurgentes. no, en aquel tiempo se hizo la número 1 de México y ahí estábamos, y negreado, bien trabajado, ya sabes. Salíamos de la escuela a las 9, de 9 a 5, porque a las 6 teníamos clase y le pegaba a veces los fines de semana y lo que se necesitó, o en las noches, lo que se necesitara, era súper divertido. Y ahí empezaron las primeras, ahí sí para que veas, de las primeras computadoras. Ellos tenían un sistema, primero un 43, 41, luego un 36, y empezaron las PCs y fueron de las primeras, Televideo, por ejemplo, y de todo ese tipo de chivas. Ok. Y, Cronológicamente hablando, ahí es donde arranca la vida en informática. ok, y ahí programabas, dabas soporte a Sí, los equipos, no, programabas. programaba. ¿Y en qué programabas? ¿En Pues, Pascal, COBOL? en Basic, en Fortran, en COBOL, al principio COBOL en el 43, y luego en RPG, que decían que no era ni lenguaje, ¿no? Que se enojaba. Ok. ¿Y qué tanto tiempo estuviste en Insurgentes? Eh, pues prácticamente toda la, bueno, un cacho de la carrera, los 2 años tal vez, y de ahí me fui con Ulises, Ok, exactamente. ok. O sea, ¿A qué más o menos en empresa, el Ulises? 88. Comper, En Comper, sí, exactamente. en Comper. Ey. Ok. Y ahí te formaste en la cuestión de las redes, porque Ulises ya andaba con eso. Sí, vamos, antes de la red así física, había unos softwares que eran como multiusuario y que empezaba a hacer redes entre PCs, que era LAN Link y Multilink. Ajá. Ese es el nombre que tenía, ¿no? Y de ahí empezamos con eso. Lantastic, No, Lantastic no fue está después. después. Ok. Sí. Artisoft, ¿no? Lantastic y Artisoft. el chamaco, sí, pero ese fue unos años después. Ok. Y de ahí empezaron las redes de Novell, Ujú, con ok. el ELS1 y etcétera, y todo eso, ¿no? O sea, toda esa historia de, ya hay buenísimas, ¿no? Alguna vez, Gaby, tú la ubicas, ¿verdad? Mi mujer, le vendió a la jornada un SFT, ¿no? System Fault Tolerance 3, la madre, y entregamos un ELS, cabrón, a la jornada, imagínate, cabrón. Ulises también tiene historias, pero esas son, ¿no? De negocios de cuando empezábamos en la computación. Ok. Pero Ulises hacía un paquete de precios unitarios y algo de base de datos y de todo eso. Y pues bueno, ahí empezamos a jalar. Ok. Después de esa parte de Ulises, tú estabas en un negocio, en ¿Mm? una empresa que se dedicaba a las redes. Nos separamos y digamos que Ulises me vendió el mayoreo de Micron y yo empecé redes de micros. Redes de Y micro. en el 88 empecé redes de micros exactamente. Estuve 5 o 6 años. Nos fue muy bien con las redes. En aquel tiempo decía IDC y el Cermeño y todos ellos que éramos uno de los top 10 del país, el más rentable porque éramos el de menos personas, pero el de más utilidad por persona y ese tipo de cosas. Ujú. Nos iba muy bien y de ahí conocí a Beto Roditi. Iban a abrir lo de los servidores Acer altos, se lo quitan a Marcelino de alguna manera y para eso me asocio con ellos, con la gente de Acer. Ok. Y arranca la camada de Acer, si te acuerdas de Newtek. Claro, Sí, Newtek. Ajá. cómo no. Hacemos Newtek, hacemos un buen de locuras y al ser, digamos que como
el que más salía a provincia, el que más conocía distribuidores y todo. Y ojo, junto a Pepe es difícil decirlo, pero el que más decidieron por mí para darme las PCs y ya me dejaron el paquete completo de Acer. Okay. Oye, En qué año, perdón, nada más para tener aquí, en Acer te asocias con Beto Roditi y compañía, más o menos en qué año? Beto Roditi, Juan Manuel Rojas y Armando Ginich. ¿En qué año fue? Yo me asocié con ellos en el 92. Pero Y ahí ahí nació Newtek, pero Acer nació como 3 o 4 años antes. Mm. Y digo, éramos de su top 5 o top 10 de venta en México en aquellos años, ¿no? Ok. Nos iba bastante bien. De hecho, en algún aniversario de Ingham nos ganamos un 300ZX, Ah, exactamente. órale. órale. Pero es chistoso, ¿eh? Un año antes teníamos el 34% de los boletos para un Corvette y lo ganó un cuate que había comprado 4 computadoras. Lo que es la suerte. Sí. Y en el año siguiente lanzaron el 300ZX y eran el 5º aniversario de Ingram, alguna cosa por el estilo, y entonces dijeron al tercero y dijeron no, al quinto porque es el 5º aniversario y salimos en el tercero y en el quinto. Oh, wow. O sea, O era sea, para ustedes. cuando es para ti, es para Es ti, para y ti. cuando no, ni aunque traigas el 34% de los boletos, te toca. Exactamente. Oye, entonces, cuando te asocias con ellos, y quiero entender que haces tú un papel comercial, y también Pepe Álvarez y Casa estaba ya en ese momento haciendo el tema Pepe comercial. Álvarez y Casa llevaba todas las PCs, yo llevaba todos los servidores. Ok, O sea, sí teníamos chambas totalmente diferentes, ¿no? Digo, tú tienes que entender que competir con servers de Acer contra HP, Compaq y Dell y IBM y todos ellos era difícil y pues de repente en un año les ganamos claro, y se enojaron mucho en aquellos años, presionaron a los de las estadísticas, pero tienes que entender que en aquel momento Acer llegó a tener el 33-34% del mercado, ¿no? claro. Y aparte era la marca que monitoreaban todas las demás marcas. En efecto, se volvió en el referente, gracias a Dios. A Exacto. mí me tocó exactamente, iba muy adelantado Acer en los diseños y en todo. Lanzaron Aspire, tuvieron un desastre porque fue la computadora más vendida como diseño, pero al final del camino tenía problemas de Técnico. diseño, pero problemas muy estúpidos. Aquí esta, no sé si sí o si no, y si lo pongas o no, a mí me da exactamente igual, y más por los años, pero Mario Teufer le dijeron, no compres los CDs de esta compañía de Acer, cómpralos de estas tres, este CD sí jala, este CD no va a jalar, vas a tener problemas. Y el güey, por ahorrarse, creo que 20 centavos de dólar, compró esos CDs. Pero cuando tú le vendes la computadora al presidente, a los gobernadores, a toda la élite política y obviamente a todos los empresarios, y fallas, Uh, y cuando la cambias, sigue fallando, y la vuelves a cambiar, porque se cambiaban y seguían fallando, es del tipo de errores que platicamos alguna vez, Marco, que no entiendes cómo los grandes destructores siguieron en posiciones encumbradas. A los 6 meses lanza el problema con los teclados. Le dijeron que no cambiara el teclado de Crick y se trajo un teclado de membrana y jodióse la Francia. Y después un lote muy fuerte de Seagate con los discos duros. Entonces, había muchos problemas. Los técnicos decían que no, servicio decía que no, y el que iba a las conferencias y pláticas, pues le mentaban la madre era a mí. Hice mi pancho, se armó el relajo y cacharon los problemas y después de eso me dieron a mí la dirección de las PCs. mm, ok. Fue una historia muy triste esa, Juan. Pues lo que pasa es que, si tú te acuerdas, fue un pedazo en donde estaba ya muy sumido Acer y pues hubo que hacer cosas diferentes y fue cuando lanzamos Prodigy Ok. y fue una locura, ¿no? Se cambió la industria. Yo creo que
si pudiéramos hablar de los precursores de Internet en México, pues nosotros como empresa jugamos en su momento un papel fundamental. Fuimos los primeros en aventar computadoras a retail para dar crédito, o sea, para que hubiera expansión del uso de la computadora, después con los bancos, finalmente con Telmex, y tú sabes, ¿no? Ese proyecto. Pero en la inquietud de todo, lanzamos, si tú te acuerdas, centros de poder, que eran los distribuidores especialistas en servidores, y después sacamos unos que eran centros de Internet. En el pedazo, cuando América Online, Terra y todos ellos estaban comprando usuarios como locos, pues nosotros llegamos a tener como 30 centros de estos Podernet por todo el país, que si los hubieran vendido, les hubiera pasado como a Martín, se hubieran hecho muchos millonarios, pero no vendieron a tiempo y después pues, se dejaron de comprar usuarios y todo, y les costó más trabajo. Sacamos los Acerland, que eran las tiendas Acer, tuvimos como 17 y sacamos los centros de capacitación, los Acer CAP, una cosa así, que eran de capacitación, los centros de servicio. O sea, éramos unos tipos muy inquietos. Todo el tiempo buscábamos cómo encontrar diferenciadores donde no había diferenciadores. Oye, Juan Luis, devolviéndonos un poquito antes, Adelante. Printaform sale del mercado por ahí del 92, 93. Ajá. Pero antes de eso, Juan Manuel sale de Printaform. Sí. No sé si salió antes o después del secuestro de don Jorge. Ajá. O Fue por esas fechas, Marco, y lo que sucedía es que Printaform, varias de las que él hacía y traía, algunas fueron Acer en algún momento. Y de ahí conoció Juan Manuel a los chinos. Ahora, los inquietos realmente en Acer, o los que invitaron a Juan Manuel al final, fueron Armando Ginich y Beto Roditi. Los dos eran científicos de la UNAM, como tú sabes, ¿no? Uno matemático y el otro me parece que físico, y ellos se juntan, estaban en números y letras que tenían su mayorista, ven la oportunidad de Acer, necesitan un financiero, y Juan Manuel, con toda la experiencia de Printaform y todo, pues les caía como anillo al dedo, y entra pues ese trío Galaxia que revoluciona la industria. Y ellos, pues a fin de cuentas, en algún momento a mí me trepan al carro con ellos y pues bueno, caminamos muchos años Y muy juntos. bien, ¿no? Fue muy buen La papel que verdad, hicieron. te podría decir que hubo muchas cosas después, posterior a Telmex. Por ejemplo, Compaq empezó a mandar el producto de salida de Estados Unidos a México, entonces traía un dumping de precio descomunal y obviamente nos empezó a quitar lugares y al final la computadora más cara era Acer, ¿no? Contra los costos reales, la más cara era Acer, entonces era un absurdo de... Los chinos mismos empezaron a meter Acer Open, a Open y BenQ, y pues empezó a ser más difícil que yo comprara los monitores más caros de los que lo compraban ellos. Pues ellos vendían monitores como locos Acer y nosotros nos costaban más caros. Y se empezaron a pelear entre socios en algún momento. Lo que pasa es que fue historia de éxito del IPA de Acer y ese tipo de cosas. Fue un fenómeno de lo que se llegó a lograr paso a paso, ¿no? ¿Y cómo fue la competencia con Printaform al principio? Lo que pasa es que no había competencia con Printaform al final del camino. Desde los primeros contenedores, si tú te acuerdas que trajeron ellos, fue una locura. Fue el espacio exacto donde estaban cansados de la calidad de Printaform, ¿no? Entonces, Y por el otro lado, las importaciones que el doctor no nos dejaba, no nos dejaba en paz, el doctor Cermeño en aquellos años tal vez, así es. Sí. nos traía locos. Entonces la importación de las marcas era, y los precios eran descomunales, 4 o 5 a 1, y Acer se metió ahí en medio con un producto de buena calidad. Si tú recuerdas, Alberto Roditi, ese cuate es un genio, ¿no? Beto checaba componente por componente para meter lo mejor.
y tenía una práctica de libre comercio en donde todos traían precios iguales, mátense entre ustedes, y como tú recordarás, llegaron a vender computadoras con el 1 o 2%, nada que ver con lo que hemos vivido después de eso, pero fue un fenómeno que se logró y se logró por muchísimos años, ¿no? Es muy cierto, es muy cierto. Y aparte, llegaron a tener una serie de campañas que estaban por todos lados, en los noticieros, en la Por mañana, en supuesto. la noche. O sea, era un bombardeo, en buen sentido, donde la Sí, sí. máquina que más escuchabas era Acer. Y lo que dicen tus competidores es que Acer se logró colocar en ese cuadrante en donde tenía una composición de calidad y precio, lo Sí, que lo sí. hacía, no te tenías que aspirar a una IBM ni una Compaq y te podías brincar las de abajo, ¿no? No, no, estaba el cuate que iba a comprar con su traje, su computadora, y entonces compraba una cara y salía casi encuerado, y salía muy sport cuando compraba esta, y fue la del Superman, si te acuerdas, ¿no? Sí, sí, sí. Poder y no sé qué, corre por los circuitos de Acer y no le robes la notebook a tu papá. Y, a ver, Memo, teníamos $10 millones de presupuesto de marketing. Wow. Entonces, olvídate, se podía hacer toda prensa, radio, televisión, espectaculares, viajes, convenciones, pues la industria que vivimos al final del camino, Claro. y donde muchos se montaron y se conocieron, a muchos les fue estupendamente bien, crecieron como locos, después se cambiaron muchos de marca, por supuesto, ¿no? Con las cosas que sucedieron, pero les fue fantásticamente bien. Muchos otros robaron en despoblado, hicieron su agosto, ¿no? Les pagábamos 50% de la publicidad a los distribuidores, y en una junta les dije, señores, les tengo una noticia buena y una mala. La mala es que ya no les voy a pagar el 50% de publicidad, y la buena es que les voy a pagar el 100%. Salieron casi llorando. El negocio era, y coludidos con los medios, Claro, olvídate, claro. terrible, terribles épocas. Se enojaron muchos conmigo. Digo, no sé si decir nombres actuales o no, pero tú conoces a varios, Marquito, que pasaron por la Pues, rúnfula de vándalos de esta industria. pueden mencionar nombres, no hay problema. ¿Mm? Sería el colmo que un periodista no dijera eso, ¿estás de acuerdo? Mm. Sí, pero yo no puedo, ya me tiene maniatado el señor. Oye, ¿y hasta cuándo duró la aventura de Acer? Porque aquí que lo estás diciendo ya estaban por el 92 y de ahí nos estamos aproximando a gran velocidad a cuando llega el final del 94, que como bien sabemos fue un año dramático, el error de diciembre, y ustedes hicieron una cosa bien interesante en donde permitían que pagaran las deudas al tipo de cambio que fueron contraídas, como que succionaron todo El, el el, 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 efectivo. el simple hecho de estar en pesos y de ayudar a los mayoristas y a los distribuidores, a los más que se pudo, hizo una gran diferencia en el mercado. Y ojo, insisto, mucha de la fidelidad y del buen nombre o buena imagen que tienes, pues la lograste ayudando a la gente en los momentos complicados y difíciles. Muchos de los grandes de hoy, pues estuvieron quebrados varias veces antes de ser grandes, y Ujú. hubo gente que les ayudamos a que salieran adelante. Entonces, pues digo, me parece que el 94 fue extremadamente complicado y difícil, sí, claro. Y de ahí en adelante hubo otras, ¿no? Pero Y el bueno, año, el complicado fue el 95 porque el 94 nomás quedaron como 15 días, ¿no? O sea, se echó a pues, perder toda la que Navidad, Año Nuevo y empezó el año con la dificultad esta. Memo, si lo recuerdas más o menos, la realidad es que hubo dos o tres cosas ahí. El hermano de Juan Manuel, uno de los hermanos, era Paco Rojas, el de Pemex, y el otro era Carlitos Rojas, el de Cedesol. Mm, ¿Sí? Entonces, Salinas tenía dos opciones después de la muerte de Colosio: dársela a su amigo, a Paco Rojas, o dársela a su empleado, que era Cedillo. exacto. Y él prefirió dársela a su empleado que a su amigo, y bueno, le metieron hasta la cárcel al hermano, ¿no? Exactamente. Sí, claro, claro. Pero bueno, eso también ayudó porque a fin de cuentas, al ya no haber Rojas en la figura pública,
ya podíamos venderle a gobierno un poco más porque no podíamos, por razones obvias, ¿no? Por supuesto. Eran Entonces, mal pues, vistos porque parecería que traían línea directa para que sus pedidos entraran por en supuesto. automático y sus pagos, ¿no? En Sí, sí, contra de sí. pagos de otras empresas, etcétera. Pero al final, siempre, como la línea siempre fue demasiado recta en Acer. Hubo gente que no fue tan recta, tal vez, no nos tocó, o cuando menos no fuimos de los nuestros, ¿no? De los nuestros. Y yo te puedo decir, era un equipo de muchos jóvenes muy, muy enganchados, muy metidos, que es lo maravilloso, cuando logras enganchar a tu equipo, el equipo muy común y corriente hace cosas extraordinarias, y la verdad es que se hicieron cosas extraordinarias. Además, Nos tocó súper difícil, ¿eh? La fue verdad la es que primera eran... empresa de cómputo. Tú me dirás si estás de acuerdo en mi idea Ajá. de que salió del esquema de publicidad y lo hizo más empático, más divertido. Sacaba un auto como Fórmula 1, el Superman, sinergia de poder, somos muy rápidas. Eso no lo hacían las demás. O sea, bueno, ni siquiera La Apple, relación con ¿no? los distribuidores era especial, ¿no? O sea, las Exacto. grandes convenciones esas eran extraordinarias, ¿no? Mientras los demás competidores hacían sus convenciones y eran rígidos y cuadrados y estrictos, nosotros éramos amigos de los distribuidores. La realidad es que al final, yo te puedo decir, yo conozco toda la República, gracias a Dios, todos los estados y muchas de las segundas y terceras ciudades de la mayor parte de los estados, gracias a esta industria, y es porque es maravilloso. La gente te quiere, la gente te responde, la verdad es que es encantador. Claro. Insisto, nos tocó muy difícil después de esos años, del 94, 95. Yo estaba en la parte de servers y estaba peleándome en mi terreno, ¿no? Pero en las PCs empezaron con los errores, particularmente de Aspire y después de teclados y luego de discos duros, les llovió durísimo. Cuando a mí me la dieron, alguna persona que está aquí en esta conversión puso, puta, ese pobre güey se sacó el tigre en la rifa. Y no fui yo. Ah, no fuiste tú, chino. No, ¿Quién no. sabe quién habrá sido? Oye, Pero en ese tigre en la rifa, lo que hubo fue, y te insisto, mucha creatividad de cómo expandimos el mercado y empezaron los retailers y empezaron los créditos y los créditos con los señores de los bancos, después con tu recibo telefónico y de ahí fue una locura, o sea, realmente una locura lo que se logró hacer. y ¿Cómo sentías tú la competencia con Compaq? Bárbara era muy brava, ¿no? Mm, mm, mm. Te digo que sin lugar a dudas tenía un equipo, digo, si nos remontamos a la industria, podemos platicar de varios equipos como interesantes. Si tú te regresas en el tiempo, regrésate a la época de Marcelino, por ejemplo, de Novelco. Pues de Novelco salieron el Abey Networks, a Tricom, etcétera, etcétera. O sea, con Rafa Fernández, todos ellos se colocaron en ese pedazo de comunicaciones. Pero después te regresa a la camada de HP y salieron Enrique Pereira, el Ali Hamid, el Héctor Vela, que estaban en Informix y en Sybase y en todas las de los vasos, Jaime Carpenter, que se fue a Cisco, Jaime Carpenter. todos ellos eran pilares y eran del grupo de las camadas de los... Hoy podemos usar como una parodia de los fifís contra los jodidos, ¿no? Exacto. Y ellos tenían acceso a esas marcas y nosotros éramos como de los chiquitos, ¿no? O sea, Exacto. siempre nos vieron como pelusa. Entonces las marcas nos veían como pelusa, sin embargo, no se puede decir que hacían dumping, pero traerse los lotes de equipos de salida de Estados Unidos y venderlos 30% más abajo de costo, pues se podría decir que tenían algo especial. Claro. Entonces era súper difícil y encontrar diferenciadores en esos momentos más difícil, pero se encontraron diferenciadores, hicieron cosas y se lograron muchas cosas. Y quebraron De hecho, muchos paradigmas y muchos modelos de hacer no, las no, cosas.
una de las cosas que siempre debemos de buscar es eso, romper los paradigmas. Al final, Marco ha roto muchos paradigmas y por eso sigue vigente en la industria. Si no, ya hubiera valido. Hubo muchos que le intentaron, que lucharon, que hicieron, y muchos se quedaron en el camino. Es correcto. Del equipo de Bárbaras, no me dejarás mentir, Marquito, pero hubo varios que estaban súper bien colocados y que después fueron como desapareciendo. Lalo es el único que queda, me parece, así como colocado bien, ¿no? En CBA, Lalo Sí. Coronado, pero es que hay que hablar de los mayoristas, pero hay que hablar, el mayoreo también ayudó, ¿no? La expansión del mayoreo en su momento, de cómo era, pues Ingram era la Biblia y después llegó MPS y MPS estaba esforzándose más y haciendo más cosas, pero le pegó la devaluación brutalmente. Exacto. Y no fue Exacto. con Acer. Acer fue de los que le ayudó a Martín. Digo, lo puede, seguramente es uno de los que van a entrevistar en algún momento. Ya lo entrevistamos y sí, así lo dice. Y seguro tiene historias en donde Acer ayudó y los demás lo... Sí, Y así con todos, la verdad es que con todos. Y te insisto, al cambiar los paradigmas y empezar en retail, y fuimos los primeros en meternos a Sam's, y luego los primeros locos en meterse con Electra, con ese monstruo de 1000 cabezas, ¿no? Cuando estaba el Orejas de Coliflor y el Cazabantes y todos ellos, pues era dificilísimo negociar con ellos, ¿no? Y con el poder de compra de ellos. Y negociar con Telmex, con Consuelo y el team. Así es, sí. En general, los compradores de los retailers eran tremendos. Bueno, deben de ser todavía. Sí, por supuesto que sí. Los grandes compradores en todas las épocas han sido rudos, por supuesto. sí. Por supuesto. Porque tienen el sartén por el mango, tienen todo el dinero y te pueden hacer todos los pedidos. Ellos en su decisión está si te hacen crecer o te hacen No. Y el día que te devuelven, te puedes morir, y el día que te ponen de cabeza, y pueden no pagarte tus facturas y retrasarse 6 meses, pueden hacer prácticamente lo que quieran, sí. Y por eso muchas marcas decidieron salir de retail, muchas marcas siguen en retail, pero esto es un hecho. Retail, a fin de cuentas, tiene una sensibilidad al precio tan brutal que si tú eres, vamos a decirlo, si tú eres el más bajo hoy, te compran como loco, pero al año siguiente llega alguien más bajo y se acabó. Claro. Y si no, pregúntaselo a Acer, desde que yo me salí, a Acer le costó como 15 años regresar a mis números de utilidad, venta de todas las ventas, todo lo que hicimos con esos años de Prodigy, etcétera, y lo hizo a través de retail. Y pues les duró el gusto un año hasta que llegó Samsung con más baratas, y al año siguiente llegó otra con más baratas y se acabaron. Claro. Volvió a regresar, que es un tiempo, lo acabas de ver que acaba de volver a dejar Acer, regresó, pero ya no tuvo el equipo en precio como para jugar, ¿no? Exacto, exactamente. Y bueno, abandonó al canal también durante mucho tiempo, ¿no? Dejaron al Sí, canal de lado, las decisiones corporativas son corporativas, Marco, y hay algunas que pueden ser dolorosas, pero digo, no me lo tomarás a mal, pero ¿no? de Dell, ¿cuánto se ha hablado o se habló en años? Hablamos de Dell en contra de su estrategia con canales, y hoy, al haber 3 marcas, pues hay un 30% que juega con Dell y feliz de la vida, porque no hay de otra, ¿no? Así es. O sea, si piensas en HP era de los que más broncas tenía, porque tenía cuentas directas, pero cuentas asignadas, pero cuentas y canales con, no sé, 20 puntos de diferencial contra un canal normal. Entonces, si me dijeras quiénes son los traicioneros de la industria, pues es difícil. ¿Quién abandona el canal? Pues es difícil. Sí. Memo, como verás, muy sui generis y con muchas de las cosas que sí pasaron. Claro. Y no sé si todas se digan o no, y qué tan serio vaya a ser el toque de lo que van a poner o no, pero pues te platico, hay algunas historias que se pueden colar. En el tiempo, te insisto,
nosotros sacamos entrenamiento, Marco, no sé si te acuerdas cuando sacamos los bancos, había la HP University que tenía 7 Sí, puntos, 7 sí. puntos en el país. Nosotros llegamos a conectar a 245 güeyes vía satélite con MBS para dar los entrenamientos. Y empezamos a darles contabilidad para no contadores, finanzas para no financieros, o sea, todo lo básico, cursos de ventas, todos los entrenamientos de todo. Cada semana invertíamos, estábamos muy metidos en el canal, muy metidos. Entonces, ¿qué fue el éxito? Un buen producto con una buena publicidad, con un buen entendimiento hacia los canales. Si tú estás de acuerdo, Pepe se sabía los nombres de todos, cabrón, y Claro, de las Sí, esposas y acompañantes. sí, claro, O sea, claro. Pepe es una joya. Mi Sí. amigo Loruga, que me acaba de hablar por mi cumple y eso, pero nos vemos a menudo. Es un tipo fuera de serie. Es muy Y si brillante, te, y Pepe. si te acuerdas, se equivocó cuando se fue por las mieles de irse a Colombia Ujú, y ujú. sí. entró Fermín Eiser. Él se mueve y se lo fumiga el Fermín, que Ujú. es de los que sí tiene cola en la industria. Sí, nos platicó Pepe en la entrevista, ya pasó Pepe por acá, Ah, Manuel. bueno, Casi todos los que has dicho güey, ya han Memo, pasado. Memo, te dejaron los buenos al último, entonces, cabrón. Exacto, claro. Y los que se hacen mal del rogar. Yo, no, ni madre, perdón. Mira, hasta se ríe el cabrón, hasta madre. Yo no me hago de rogar nunca, cabrón. Soy de los más fáciles para eso. Ok, Está oye, y a bien. ver, entonces, esta fue una gran época dorada, tanto de Acer como esta evolución en la industria, porque con todo lo que ustedes hicieron, ayudaron a que la industria tuviera mucha atracción, mucha aceptación de que querían las computadoras, querían todo esto, los canales entrenados, o sea, hicieron un parteaguas. Y Mm. después hubo Pero ahí, esa, Guillermo, hay un punto súper importante. a ver, Cuando tú hablas de la explosión de Internet en México, ese punto medular de la vida de Internet en México, en donde México es uno de los países que más Internet usaba o usa, ujú, no sé ujú, si sigan las estadísticas igual, pero en sí, aquel claro, tiempo era brutal. Cuando yo empecé en Acer, nosotros en el país teníamos menos computadoras que Houston como estado, es correcto. ¿no? Pero Ajá. nosotros llegamos a vender cerca de 2 millones de computadoras en aquel tiempo. En aquel tiempo, que es O bastantito. sea, no tienes idea, no hay precedente, no hay nada similar de explosión hasta los celulares, ¿no? Es Que los correcto, celulares es es otro boleto. correcto, es correcto. Pero en tecnología, en todo, pues fuimos punta de lanza de todo lo que te puedas imaginar. Sí, 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 Y de sí. ahí en adelante, pues se estacionó un poco la industria, perdón, pero muchos de los que se podría decir que éramos como guerreros para hacer ese tipo de cosas, pues desaparecimos de la jugada. Tu servidor se fue a hacer cultura de energía en Triplight y creo que después de 19 años hay una cultura de energía en el país que no existía. Antes pagaban, ¿no? O sea, si te sobraba lana, comprabas algo de energía. La realidad es que hoy, es punto medular para prácticamente cualquier proyecto grande. Entonces, Ah, no, son claro. cuates que son locos, que se avientan, que hacen locuras. Y A ver, bueno, me encanta decir que somos de esos locos. no, y por eso hicieron la industria que se hizo. ¿Cuándo te sales de Acer? Mm, Fue 2003 o 2004. ¿Y por qué te No, sales? no, me peleé con Mario Con, Toi- Teufer, con Toifer. pero yo era el pasado de Acer, ¿no? Digamos, Juan Manuel Rojas, los socios originales, y Mario era el de los financieros. Ujú. Entonces se quedó Mario Teufer, tomó sus decisiones y pues ustedes vieron lo que pasó con Acer. Y te insisto, como 15 años les costó regresar y nunca Es, regresaron ganando lana y eso bien en forma, ¿no? De Ujú. 300 y tantos plantas y todo, se quedó con 40 empleados o 30 empleados. ese año fue cuando se separaron Rojas y Roditi. Mm, mm, mm. No, porque al fin de cuentas no se separan. Si tú te acuerdas, Rojas
Rojas empieza a ir a Miami, y luego Hinich, y luego Beto Roditi, y se va a España, Beto Roditi a abrir España, y entonces empiezan a separar entre ellos. Y ahí fue donde te digo, me aventaron a mí, ese fue mi pedazo de director de las PCs. Ok. Y no fue Oye, malo, o sea, no fue malo para nada en crecimiento, en tamaño y en todo eso. Fue malo en decisiones como meter SAP, ¿no? Que le costó ok. $6 millones a Mario para regresar a COI, después a Aspel, ¿no? Sí, después de Samba y te Coita. No, son cosas documentadas de industria que no las, es más, no es necesario que las diga yo, ¿no? Esas Claro. sí, hay algunas sabidas. Yo, pues, como decía Leandro Pairó, le decía al chino, pero tú eres bruto, ¿verdad? O sea, vas a quitar a lo mejor que tienes. Canales como Javier Vargas y Lanadik y todos decían, güey, si te quedas te vamos a aplaudir, y si te vas también te vamos a aplaudir, ya no tienes que aguantar esto. Fue un momento muy difícil personal dejar Acer, y Me yo te imagino. lo puedo decir de todo corazón, no lo hubiera dejado. Yo Ok. fui de los poquitos que sí invirtió su lana personal en acciones de Acer, y gracias a los venezolanos, las acciones cayeron, cabrón, y yo perdí mi lana personal en ese tipo de cosas. Pero sí soy un convencido de que una compañía que te deja hacer, que te deja crecer, que te deja inventar. Déjame darte 2 datos. Después de tener cerca de más de 1 millón, se vendieron como 2 millones de computadoras en esa época, pero más de 1 millón y cacho de usuarios de Internet. Esa base de datos la tenía el POP, Marco. ¿Sí te acuerdas Sí, del POP, no? Del que sí, era cómo el no. genio loco. Les dijimos que íbamos a lanzar, poner en contacto negocio con negocio, lo que es, a fin de cuentas, eBay y Mercado Libre y Ok, todo eso. ok, Y por el otro lado, el poner chavos con chavos, ok, Tinder, ¿sí? ok, ok. Todos esos proyectos se pensaron y se los asignaron a Mario Teufer para que los desarrollara. Oh. Y pagamos unos brasileños una fortuna de lana y pues, no pasó nada, ¿no? Oye, ¿recuerdas en qué año entraste a Acer? Eso no Sí, lo dijiste. en el 92, te digo que en el Ah, ok, 92 entré en cierto. Newtek. En Newtek, Entré en 92. Newtek, estuve 5 años en Newtek, y por ahí del 96, 97 me aventaron a mí la gorda, y al 2003 para afuera, cabrón. Ok. Oye, ¿y qué es lo que te sedujo de pasar del el mundo de las computadoras y de todo esto a un mundo que pues de alguna forma es un tanto diferente como el tema de Trip Light? Porque siento yo que no tiene el glamour que estabas acostumbrado en el tema de los equipos y de eso, aquello. O sea, o sea, sigues en la industria, pero a la vez sigues en un ramo que no es el... Yo me imaginaría que cualquier marca hubiera querido tener a Juan Luis Tron. La verdad es que la historia te dice que no, no tanto. No, o sea, hubo algunos coqueteos en algún momento, pero Ujú. la realidad es que Triplight llegó en el momento en el que mi hijo nació, Ok, y yo tuve un acuerdo con ellos de que yo iba a dedicar tiempo a mi hijo full, y que si ellos me daban el tiempo, yo les daba sus números, y funcionó de maravilla. Y ok, fui un papá, digo, no fui, soy un papá feliz y fanático de su pollo. ok. Nosotros nos casamos tarde, ¿no? Ujú. En años. Mi mujer Gabriela trabajaba en Acer también en algunos años, y ella era la directora de marketing, por eso sabía que tenían $10 millones. Pero en un año, por ejemplo, ella logró hacer 360 eventos en un año. Wow, casi uno por Eso, día. sí, sí, pero pues había giras en donde habíamos en 17 ciudades, una feria, entrevistas, todo. O sea, hicimos que mucha gente creciera. La verdad es que encantador. Insisto, no eran los del super traje y acá Ujú. super picudos, pero sí gente muy eficiente que en los años ha durado, y ahí está. Hay algunos que ahí siguen en la industria Eran como el jugando. equivalente del Hay quien, Southwest, hay quien, la hay línea quien aérea dice, Southwest. hay quien dice que tu hijo es tu nieto.
Pues, Marco. ¿y tú qué dices de los bisnietos, cabrón? Oye, Acabo de ver a su nieta en Cancún, la de 14, y descuídate, cabrón, descuídate tantito, güey. Ya me imagino. Enorme está. Oye, Juan Están Luis, lindísimo, mándeme. y con ese nivel de ser tan intrépidos, tan creativos, tan revolucionados, ¿con quién se podrían haber comparado en ese momento? No, o sea, vamos, todas las marcas hacían sus cosas. Sí, pero es que ustedes Déjame, los sobrepasaron. déjame ponerte un ejemplo. Oye, en la convención de centros de poder, cuando estaba en Servers, pues en la convención llevé a Lotus, a Microsoft, a Word, pero a Cisco, o sea, eran las convenciones, los invitaba yo, entrevistaba a Carpenter de Cisco y a esta, a, a mi comadre, hombre, la de Unix, hombre, Martita Cook. Marta Cook, Martita Cook, que Y, acaba de estar con nosotros, Marta y Bárbara Meyer. o sea, ¿qué te digo? Todos ellos. Y obviamente, te insisto, nos veían como la pelucita, ellos tenían a los distribuidores grandotes, y nosotros, ¿has oído el chiste de la María, güey? De A María ver, Félix y María su muchacha. a ver, a ver, a ver. Es una estupidez, pero estaba María Félix y llegó la muchacha y le dijo, señora, qué bonito abrigo. Y le dijo, ay, India Ladina, tú jamás podrás tener una cosa como esta. Y bueno, ¿cuánto le costó? Uno de a mil, María. Entonces la Indita dice, yo voy a tener uno igual, señora. Y se fue la Indita y a los 6 meses regresó. Y con su abrigo la Indita y dice, India, ¿quién mataste? ¿Qué hiciste? 1000 de a uno, señora, 1000 de a uno, cabrón. Exacto, exacto. Nosotros éramos los 1000 de a uno. Uh-huh. Nosotros no teníamos los gigantescos proyectos porque no éramos corporativos, pero teníamos a una desbandada de pelados queriendo tener informática y vamos, el crecimiento de Cancún y el número de computadoras que se vendieron en Cancún en los proyectos de Prodigy te sorprendía. En algunos Claro. momentos vendía más que ciudades como Ándale, pues, te Puebla o hablo. como León, ¿no? Uh-huh. Cancún estaba creciendo y Y que nosotros les Puebla y pusimos León sus son computadoras ciudades, sobre todo León gigantes, tuvo un crecimiento gigantes, gigantesco. gigantes, Sí, gigantes. sí. Pero León, sí, sí. y Memo, déjame decirte que aunque pareciera que no, por ejemplo, cuando salió la pandemia, tu servidor lo primero que dije, ¿cómo sigo comunicado con los canales? Y empezamos a sacar webinars diarios, Ok. diarios. Y después entrenamiento para los distribuidores. Okay. Y en el entrenamiento para los distribuidores nos dijeron, oye, danos más entrenamiento técnico. Y entonces sacamos una madre que se llamaba Champions. Okay. Fue tal éxito que nos dijeron, necesitamos más, danos más. Y Wow. sacamos una madre que se llama Experts. Okay. En los Experts les damos como un diplomado, hazte cuenta, 8 viernes, 4 o 5 horas cada viernes, con examen al final, etcétera, etcétera. Para un seminario mío, un webinar mío, se metían 700, 800 personas. Wow. Hemos tenido más de 30,000 pelados en webinars y todo. Sí, no es el glamour de las peces y no hay la lana de las peces, Uh-huh. ¿sí? Yo sigo trotando las banquetas con mi amigo por todo el país en los shows y todos los años veo a 1000 distribuidores nuevos en sus eventos. O sea, ¿qué tienes que hacer? Seguir adentro, seguir vigente. La gente creía que, ¿por qué no compramos nosotros a Eaton? ¿No? Lo Uh-huh. dijeron cuántos, Uh-huh. Marco, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Tú. No, yo no lo dije, al contrario, yo sí sabía el tamaño, cabrón, ¿no? No, Pero no, no. nos podían ver de un tamaño totalmente diferente a lo que en realidad era Triple A. Triple A era una empresa chiquita, muy chiquita, con muy buen nombre, muy buen prestigio, con muy buenas prácticas, muy decentes, siempre tratando de hacer industria, preparando canales, y a la fecha yo sigo siendo, ojo, no con las mismas horas de cancha que Neisser, y eso sí empiezan a ser algunos años y obviamente el dedicarme a mi familia, a mi hijo, a tener algo de balance en la industria, ¿no? Oye, Pero déjame sí, hacerte. hay muchos consejos que se les pueden dar a los que están, Claro, por pero supuesto. miles.
Déjame hacerte una pregunta. Tengo dos preguntas, dos puntos que me gustaría tocar. Aquí los tengo apuntados para que no se me olvide. ¿Qué tanto se desarrollaba el tema de poder paquetizar soluciones de software que son tan importantes con las computadoras, hacer algo masivo? ¿Qué tanto se dio? ¿Qué te parece que éramos los primeros y los únicos en meter Microsoft, ¿no? En sistema operativo y después meter Office en las computadoras? Tú comprabas una Acer y la comprabas con Office. Y después empezamos a meter programas de la enciclopedia del sexo, pero la enciclopedia de no sé qué, pero olvídate, teníamos cualquier cantidad de software para las computadoras. Yo insisto, era ridículo tener una computadora si no tenías con qué echarla a andar y funcionar. Exactamente. Pero ahora, si te desviamos la pregunta, el tema de software nacional, software que fuera ya, que tuviera un Aspel o un Compaq o algo de médico, ¿también transitaron por ese lado? Salí a 17 ciudades con Microsoft y con Aspel, enseñándole a la gente cómo usar su computadora y tener su servercito, tener su redecita, cómo instalar un Aspel con toda la gente de mi amigo, el que se fue a Yucatán y luego se la vendió a Telmex. ¿Cómo se llamaba? El José y Nachito, Casa, José y el Pepe Casa, Casa. Pepe y Casa Chávez. La primera red, yo le presté las tarjetas de red para que él empezara a hacer sus pruebas de redes. Uh-huh. Y Por es que supuesto que había que ustedes tenían apoyar. y Casa al otro lado. No, pero con José y Casa, olvídate, claro que sí. Y también en algún momento, no tanto porque René era como la segunda opción, René el de Compaq, de Ajá. computación en acción, Uh-huh. pero pues ayudamos a un cerro de cuates de México, ojo, de Latinoamérica y colombianos y españoles. Nosotros, sí, yo era un convencido. De Sí. hecho, en algún momento metimos junto con la computadora una tarjeta en donde tenías médico, abogado, grúa, servicio de la AMA con Telmex, ese tipo de madres. Sí. Diferenciadores, todo el tiempo diferenciadores en las computadoras. Se murió. Todo eso se murió. Sí, estoy de Y acuerdo. Microsoft fue a jugar su partido solo, se comió al canal, y Microsoft ha jugado todo, o sea, como debes de jugar cuando eres corporativo, para tu Claro, santo. claro. Yo, Insisto que Acer dio la oportunidad de que todo eso sí pasara, y sí, sí pasó. eso es muy cierto. Y a mí me tocó que me apoyaran. ¿Te acuerdas cuando en algún momento en el lado de las PCs, el fisco mexicano, la Secretaría de Hacienda, quería tener una memoria de comprobación fiscal? Yo hice la tarjeta, bueno, con unos gringos y lo metimos con el caja de Aspel. Y que ustedes tenían algo, un eslogan de sinergia, algo así, y lo utilizamos para poder entrar en tu computadora, el software de caja y todo esto. Y lo recuerdo con mucho gusto, fue muy fácil que nos abrían la puerta, o sea, tenían una gran apertura a escuchar, que quizás ese es otro gran diferencial, porque hay empresas que la soberbia, su sentido de que lo saben todo, etcétera, no permiten, no se dan ese lujo de escuchar alrededor, y ahí en esa escucha hay oportunidades. Memo, yo te voy a decir una cosa que esta rara vez la vas a escuchar, pero la voy a platicar. Todas las revistas de canal y todo lo que iba dirigido al canal, la inversión de los grandes era una madre. Siempre ha sido una mamertada, Uh-huh, comparado con lo que debieron de haber hecho, uh-huh. ¿sí? Pero llegó el punto en donde corrupción en algunas esferas, en varias de esas empresas, digo, Marco seguro que lo sabe, igual y no lo dice, pero yo sí lo puedo decir. Tristemente, la corrupción también tocó a mucha parte de la industria. En algunas de las marcas de las que hemos hablado se registraba un distribuidor y automáticamente el número 2 era un conocido y amigo de alguno de los que registraba. Se han vendido las cuentas. O sea, te daría asco saber Claro, no, muchas sí, de sí, las sí. cosas que han pasado y sucedido. Sobre todo en Sí, consumibles, ¿no? En No, consumibles es extraordinario esa mafia, ¿no? en todos lados. A mí me ha tocado verla en híjole, equipos. cuando la ves en equipos grandes y eso también es, Sí, sí, sí. pero bueno, todo eso suma a ser diferentes, ¿me entiendes? Claro, por supuesto. Digo, perdimos muchos concursos por apoyar al que nos había llevado a la cuenta y al hacer, y yo sigo con esa filosofía. La tierra es el que la trabaja, y pues hemos trabajado muchas y nos han quitado muchas más, pues ni modo.
Y pues ni modo, así pasará. Así pasa, así Lo que sí pasa. estoy seguro y convencido es de que nosotros en los años hemos fortalecido al canal, hemos tratado de hacer un canal respetable o saludable o sano, y pues ha habido muchos que sí, muchos otros no, pero te da gusto y te encanta ver güeyes que llevan 30 años con su negocio, 35 años, igual y no son los más grandes, pero han hecho un papel decoroso, Claro, y ahí ¿no? siguen, y si siguen es por algo. Oye, La yéndonos, segunda era, ajá, la segunda tenías es otra esta, pregunta, me sí, dijiste. el otro comentario es, yéndonos un poco a este presente y a lo que tú estás, yo creo que ahora estás en la industria que va a tener más glamour. Ahí hay un señor que se llama Elon Musk que empuja mucho el tema de la energía y todo mundo necesita un tema de esos con certeza y sobre todo en los siguientes años va a cobrar mucho más relevancia dentro de la industria y de muchas industrias el tema de la energía eléctrica. ¿Estamos de Mira, acuerdo? yo te voy a decir varios comentarios ahí, lo voy a dividir en varios. El Venga. primero es, después de Internet, ChatGPT y toda la inteligencia artificial es el siguiente parteaguas, Ujú. y agárrate, cabrón, porque este sí mata más chambas todavía de lo que todo lo de anterior había matado. Toda la parte de robótica, toda la parte de aprender, toda la parte de que no necesitas abogados en un buffet, porque esto te va a dar mejores argumentos y más de muchos más libros y de muchos más lugares. Estaba con los médicos y dicen los médicos, güey, nos da terror, cabrón, porque ahora pueden ser más acertados que nosotros y pueden Claro. interpretar mejor una Y radiografía, más y rápido. pueden, y pueden, y pueden, y pueden. Estaba un chavito, hijo de Luis Borrell, de uno de los que trabaja conmigo, Marcos, si lo ubicas, el de Monterrey. Monterrey, sí. Él está trabajando en Oracle y dice que le tocó entrevistar a unos chavos para una posición. Tenía 10 candidatos top, y esos 10 candidatos les puso una rutina que estaba complicada. 3 la sacaron, uno excepcional, 3 la sacaron, 4, 2 de plano no pudieron, la puso en chat GPT y en 2 minutos tenía su rutina mejor que la de cualquiera. Entonces dijo, todos estos ya no van a necesitar programadores, o sea, Claro, agárrate claro, donde la claro, inteligencia sea más inteligente que nosotros. claro. Se van a necesitar muchísimas cosas. Musk, digo, no solo él, muchos otros han sido como buenos en algunas cosas para la industria y como no tan buenos para otra. Toda la inversión que han hecho en, 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 en ecología, en ahorro de energía y todo eso, es demasiado dinero con muy pocos resultados. Si te vas a los hechos, porque tenemos todo el tiempo un modelo de percepción y todo está basado en percepciones. Así es. Entonces, La vida es una percepción. cuando te vas a los datos rudos y a las realidades del mundo y del país, esto viene muy, 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 muy complicado. Eaton no solo es eso. Eaton en México, solo en México tiene 22 plantas y más de 15,000 empleados. Está metido en aeronáutica, pero en industria automotriz, pero baja tensión, alta tensión, you name it. O sea, es una compañía muy grande, con muchos retos, con muchas cosas, y entonces está súper interesante. Claro, Yo, claro. Y no yo, sé, yo, yo, yo sí, del otro lado también te puedo decir, yo estoy muy, muy a gusto con lo que a mí me gusta hacer. Y a mí me gusta estar en la calle, los distribuidores, pláticas, convencer, ir con clientes. Eso me encanta a mí. Ujú, ujú. Y estoy entrando a una compañía que es mucho más de procesos, de procedimientos, y pues veremos, ¿no? Veremos hacia adelante. Por ahorita seguimos todo normal, como dicen, business as usual, No business as pero se usual. verán, se verán cosas, ¿no? Y Claro, pues digo, la industria es industria. es correcto. en la parte de baterías, hay algo ahí sobre baterías para autos eléctricos y Por todo eso. supuesto, Eaton ya compró fábricas en Europa como de estaciones de carga para cargar. Y Eaton tiene ya baterías de litio. Eaton tiene, o sea, hay un cerro de productos. Es más fácil esa para que veas, para mi compadre, el que estaba marcando, el Enrique Chávez, él les puede Eh, dar como más esa parte. Él está más metido de aquel lado. sí, Yo estoy sí. feliz, por ejemplo, Memo, todos sacaron Data Center in a Box, ¿no?
Y Exacto. eran una pinche caja de tráiler. No sé. A ver, Ujú. no, Data Center Inavox es una mamertada para México. ¿Qué te parece un micro data center build to order? Aquí están Interesante. las partes, Ujú. ármalo como quieras, yo te entrego tu pieza armada. Si hay volumen, hasta un número de parte para ti puedo hacer. Eso es Ok, diferente. ok. Es un approach diferente, con una referencia diferente a un mercado diferente. Como tendencia a los micro data centers, pues olvídate. Es que nunca había habido más clouds que ahorita y los data centers Sí, en sí, Eco sí, se han multiplicado. ¿Estamos de acuerdo? totalmente, Pero totalmente. la inversión que está llegando está permitiendo una oportunidad brutal. Entonces, ahorita les digo a los distribuidores, industria, cabrón, aprende las fábricas, ¿qué necesitan las fábricas? Y las fábricas necesitan de todo. Digital signage, pero centro de datos, pero productos intemperie, pero todo lo que nosotros cooperamos con ellos. Oye, Exactamente. pero el software, cabrón. Olvídate, software de business intelligence, de predictivo, software predictivo y no correctivo. Y Claro. ahí compró Eaton Brightlayer y olvídate, es maravilloso. Hoy sí estamos empezando a vivir la industria 4.0 que hace 10 años repugnábamos. Ujú, eso es cierto, eso es cierto. Sí, porque la decíamos y que nos constara exactamente cómo eras No, no hasta que había, estamos no en ese había, momento. no había, a ver, había mucho software, pero no había hardware, pero no había sensores, pero no había comunicación entre todo eso y todavía seguimos en pañales. Sin embargo, la industria sigue caminando y caminando y caminando y es rapidísima. Hoy hay más, hoy hay más productos que nunca. Y ¿sabes qué? Hay cientos de compañías que necesitan representación en México, Así es, que eso es no se cierto, han metido simplemente porque no ha habido un cuate que les levante la mano. es Así como lo correcto. hizo Héctor Lara con Cinex en su momento. Exacto, exactamente. Tienes Héctor toda Lara la es otro razón. personaje. Héctor Lara de Supongo que Cinex ya y lo, de... ya, ya, No, todavía no, lo tenemos en la lista y de CHS y Cinex y todo eso. Quarks. Y cuál todo eso ahí Sí. tenemos, aquí lo tengo apuntado a Héctor Lara, sí. Sí, sí, sí. Es todo un, Oye, un- un fuera de serie. Aparte, esos son como Adolfo Mejía, son de los cuates que sembraban chile, cabrón. O sea, no mamadas, sí sembraban chile. Y Héctor Lara, para estudiar, se tuvo que ir al seminario. Y entró al poli y él, su mesa era una puerta. Era su mesa, su comedor, todo, y ahí hacía sus trabajos. ok. Esos cuates que son exitosos, esos son de las historias que Esas son las grandes historias, por Eh, supuesto, y Martín, totalmente. digo, Martín Mejía, él era el más abusado del pueblo, entonces no era tan puteado como Adolfo. Pero Sí, Adolfo es un personajazo igual. Y sí. su papá lo fueteaba y la chingada. Sí, cabrón. No es mentira, sí lo hacían. Así como a Marco, ya ves cómo lo dejaron, verlo. Sí, 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 por eso aquí trae el llegue ahí. Pero papá fue con cariño porque le brilla bien, dice. Oye, No, nomás me tocaron 2, 3 patadas en el culo. oye, para irnos acercando al final de esta conversación, salvo Marco, ¿tienes algo más que en mente, Ah, sino para irnos? Cuando adelante. me imagino que se te presentan oportunidades, más bien que de pronto estás en situaciones donde a mucha gente se le presenta la oportunidad de conocerte, de saber quién eres, qué has hecho, todo esto, y que te digan, oye, Juan Luis, fíjate que estoy empezando un negocio de esto, de aquello, quisiera tal cosa. ¿Qué nos sugieres para poder, para que nos vaya mejor? ¿Qué consejos nos das? Cuando ese tipo de jóvenes emprendedores se te acercan, ¿qué es lo que te gusta sugerir, aconsejar, sembrar Maestro, en... en los años es obvio que si tú siempre has ido solucionando problemas y haciendo, tú a todos les puedes dar consejos sobre prácticamente tu experiencia, ¿no? A final de cuentas, tú les transmites tu experiencia, la tuya. Claro. No le puedes, tal vez, pero lees libros, aprendes, te equivocas. Yo muchos de los consejos se los he dado en el tiempo porque los viví, los experimenté y te puedo poner cientos de ejemplos. Tengo, no una, muchas personas que llegan con eso, muchísimas, y por toda la República. Y ¿sabes qué? No solo nuevos, también viejos. Ok, Y ok. me encanta poder ayudar. Yo siento que en los años, si tú pones tu granito de arena, ¿no? Ojalá todos lo pusiéramos y haríamos esto espectacular.
pero hay gente más celosa, hay gente más... todas las pláticas, pregúntale a Marco, cualquiera de mis pláticas, siempre conllevan algo de eso. Okay. Sobre los años les dije las cajas de Pandora en las empresas, cuidado con los inventarios, hoy que todos subcontratan personal porque cuidado, o sea, todas las cosas, las finanzas, pagar impuestos, güey, con cuidado, porque ahora te meten al bote. O sea, muchos de los ejemplos. Oye, usa internet, oye, pero usa ChatGPT, oye, ¿cuáles son los rubros? Mira, en este momento todo esto de data centers es un boom, pero no solo eso, la industria es un boom, pero si tú te metes a ver educación, salud y obviamente seguridad, y el número de softwares que han salido para esos rubros es brutal. Pero si te metes a analizar la experiencia de los clientes, hoy hay que hacer experiencias, entonces tienes que meterte a ser mucho más predictivo. ¿Quiénes son tus clientes? ¿Por qué son tus clientes? Tú tienes que poner a tu gente a trabajar y tienes que exigirle. La antigüedad se gana totalmente, estamos de acuerdo, pero también se pierde cuando tú dejas de hacer. En las compañías, en particular en las compañías de cómputo, los directores generales duran 3, 4, 5 años, no más de eso, y todos revientan o los revientan. Seguir vigente es porque sigues dando los números y porque algo estarás haciendo bien. Por No supuesto. todas las compañías te aceptan errores, no todas las compañías aceptan lo que digo. Me parece que los mejores consejos son cuál es tu caso concreto y no te pierdas. No te pierdas, concéntrate, don't boil the ocean, cabrón. No trates de calentar. A los grandes les digo, ¿sabes qué? Una de las broncas es que llega un periodo en la vida en la que tú eres autómata, güey. Tú estás trabajando para sacar a los niños adelante, ahí traes tu medio matrimonio, hecho un pendejo, ¿no? Todo el tiempo, y dejas de tener metas. Me encanta ponerte otra meta y lo que les digo es ponte metas nuevamente, cabrón. Claro, claro. ¿Quieres bajar de peso? No quieras bajar 40 kilos, baja 5, pero Exacto. concéntrate en bajar 5 en cuánto tiempo y qué vas a hacer para hacerlo. O sea, Exacto. concéntrate, Claro. enfócate, para todo ese tipo de cosas. Me encanta ver, y ya sabe que no son guayabazos, este cabrón lo hemos platicado muchísimas veces, y en los años y en el tiempo, y sigue haciendo cosas nuevas. Y pueden decir, es un loco, ¿qué dijeron? ¿Cómo dicen? Ladren perros que Ajá, seguimos que sigo andando, ¿no? caminando, así es. Y aquí sigue caminando, cabrón. Aunque ya Ujú. lo veas chochar de repente Aunque y hacer sea sus chueco, pero mamadas, sigue ¿no? caminando. No, güey, se va y se mete una pinche alberca en un crucero y casi le comen la pata al cabrón, no mames, ¿no? No, la verdad, insisto, son historias que muy poca gente conoce, porque muy poca gente se deja vivir, se acerca, platica, dice. No puede platicar lo mismo de mí y de mi historia, Marco, de lo que puede platicar de cualquier exdirector o director de HP, de IBM, del mismo Acer o de, bueno, Chansey de Benjamín de Lanix tal vez tenga más historias, pero si no, lo dudo, ¿eh? Está bien. Sí, sí, sí. Oye, No sé estimado, cómo ves, Memo, si está bien o no, está mal, no, pero es me encanta, está muy... filosofía de vida. Aparte aquí no hay ni un bien ni un mal, es lo que nos quieras compartir y me hace mucho sentido, a mí en lo personal me hace mucho sentido y me gusta mucho lo que oigo y me gusta mucho cómo lo oigo. Entonces, se me hace que vamos a todo mecate. Ahora, para ya acercarnos más al final, eventualmente como a todos los entrevistados tienen sus gustos y tienen sus aficiones, ah, ¿hay algún autor, hay algún libro que a Juan Luis Tron lo haya marcado, lo haya hecho fan? Hey, muchísimos, A ver, muchísimos. O sea, vengan, vengan. si tú te avientas desde antes, o sea, ojo, si te avientas hace 20, 30 años, cuando estábamos en esa carrera como locos y creciendo y etcétera, etcétera, ¿tú te acuerdas de unos que eran muy de marketing? Al Rice y Jack All Trout, right, por sí, como ejemplo, Jack Trout, ajá, de sí. las 22 leyes inmutables del Vamos del marketing. mercado, ¿O te acuerdas de exacto. Enfoque? Enfoque. Enfoque, por ejemplo, se los platiqué en Acer y Javier Grifé, yo creo que sí lo ubicas, Marco. Ujú. Sí. Javier agarró y me dijo, ¿me puedes prestar el libro? Le dije, mira, la verdad es que es pendejo el que lo presta y peor el que lo El que lo regresa. regresa. Te Entonces, lo pues te lo voy a regalo. tener que regalar, cabrón. Se lo regalé y después, unos añitos después, como 1 o 2 años después,
me dijo, güey, cambiaste mi vida. Y se fue a España y es piloto. Qué Dejó la bien. industria porque se enfocó en lo que él quería y hoy Exacto. ve sus historias de volé a Cataluña y volé a Asturias y la madre, y el güey está realizado porque hizo su sueño Claro. enfocándose. Ahorita uno de los últimos, les digo, es el que platiqué el año pasado, Marco, de que casi todo te importe una mierda, ¿no? Ajá, ese es muy bueno. Ajá. Es muy bueno, sí, pero ¿qué te puedo decir? Libros, ¿cuántos? ¿De cuáles quieres? La biografía de Slim, pero de Gates, pero de Jobs, pero de Jack Welch, pero, oye, güey, ¿cómo decían de Compaq y de Enron? Y cómo el gigante Compaq iba comiéndose a todos y cuando se iba a comer HP dijo, huevos, puto, a mí no me comes, ¿no? O sea, en serio que vives la industria aprendiendo un poquito más, Por ¿no? supuesto, por supuesto. De Moore y del otro de Intel. Güey, ¿qué te puedo decir? De Conocer a Rey, Shang-Chi. conocer a Rey Norda, A conocer Rey Norma de Nobel, claro. a Larry Ellis de Oracle, a Bill Gates y al señor Stan Shi, que la verdad es que muchas de sus enseñanzas, ¿te acuerdas la sonrisa de los componentes? ¿Te Ajá. acuerdas de cabrón, full cooking, cabrón? Todo lo dejamos a medias, entonces el half cooking es una mierda. Full cooking, agarra menos proyectos, pero acábalos. Tenía una filosofía padrísima el señor Stanchi. Era, mis respetos, ese cabrón, ese hizo el Parker Aspire. Ujú. Alguna vez me llamaron de Bancomex porque querían hacer una cosa similar en México, hacer un clúster y etcétera, etcétera. Pero México está lleno de muy buenas ideas con muy tristes políticos. Digo, te puedes meter con Sí. toda la gente de la UNAM y de todos los eruditos de aquellos tiempos, ¿no? ¿Te acuerdas, Marquito? Que El- eran, que la eran un gente de libro, Lima, sí. y eran un libro, y está bien. Nosotros fuimos práctica, nosotros fuimos esa banda que hizo que esto caminara y creciera, y pues la verdad feliz en el tiempo y en los años, y otra vez, el día de mi cumpleaños, el El miércoles 2. pasado, Ajá. lo celebré haciendo una plática y se metieron algunos güeyes. O sea, no, vamos, yo no busco público, el que quiera y al que se pueda ayudar, digo, ya hay eventos llenos, ya hay eventos vacíos, ya hay eventos como los primeritos, Marco, que decían que yo era muy bruto para hablar, y sí, yo tenía dos traumas muy fuertes cuando entré a ICER, hablar en público me costaba mucho trabajo y volar en avión, olvídate. Ok. Y lo que hice fue irme a 15 ciudades con los certificados de Nobel para dar pláticas y aprender, y aprender. Y para la última plática ya nos calificaban bastante similar, lo cual fue ¿Y bueno y dónde, de ahí en y, adelante y, nos fue bien. y dónde te salió lo de Xochitl? Xochitl, mira, la verdad es que El lenguaje de Xochitl. mi India, y ahí te va, mi India del Valle de Mezquital, en las elecciones de Salinas, Ujú. le presté las tarjetas de red para armar la red de gobernación. Ajá. Y después de eso estuvo en el World Trade Center y después de eso estuvo en el mismo edificio de nosotros. Y lo coloquial y lo indio, pues, güey, es de naturaleza, ¿qué te puedo decir? Acuérdate que hay un lenguaje como mucho más popular y mucho más fácil para la mayor parte de la Sí, gente. sí, Y claro. tratar de explicar las cosas para que hasta los más bestias, como tú comprenderás, entiendan, es lo mejor que se puede hacer. Por supuesto. Sí, es claridad en los mensajes. Oye, ¿cuál es el pasatiempo que más disfrutas, Juan? Mi familia. Ok, ¿y algún deporte? El fútbol me encanta. A ver, yo hice todos los deportes, todos. Me Ok. encantaban los deportes. Hasta que llegué a los 36, 38 por ahí, Mm. en Acer, iba llanero y en el poli estaba jugando contra unos chamacos, le di la orden a la pata de que se moviera, no se movió, en ese momento pedí mi cambio, se acabó. Se acabaron las rodillas y se acabó mucho el deporte, pero veo deporte, conozco algo de deporte, fui fanático de agarrar mi carro y manejar 12 o 14 horas a San Antonio a ver a los Spurs y a ver al Magic y a ver a Jordan y a Exacto, ver exacto. a todas las estrellas, fanático del boli, de qué te gusta, de todos, del tenis, ver a Djokovic ahorita contra el Así como jovencito, el no. español, Sí, es Alcaraz. maravilloso. Sí, O sí. ahora ver la Fórmula 1 y ver a Checo Pérez
con un carro no tuneado y darle pelea al Verstappen. Así es. Imagínate con mi compadre, el holandés de Holanda, el Kees Van Rogen. No, Juan Luis, es que Verstappen es mejor. Sí, cabrón, si le dan el carro a Checo, no lo ve, güey. Pero bueno, o sea, los deportes me fascinan. Seguir leyendo, cultivándote, aprendiendo, es bueno. Meterte en madres de. Fíjate que, por ejemplo, les decía que yo tengo amigos de 60 y más. Ya soy de 60, güey, por eso 60 y más, para que no sufras. Como Marco, te respeto, Marco. 50, 40, 30 y mi hijo que tiene 19, 20. Entonces tengo una diversidad de gente y de todas aprendes. Claro, claro. Hoy la encrucijada de las edades, vamos, de los tiempos y las encrucijadas de esto, está cabrón, de las generaciones. Tú estás viendo, y mis amigos de 40 y más, 40, 50, 60, divorciados, muchos de ellos, la mayoría de ellos, es tristísimo, pero así es. Y hoy los hombres están buscando como sensibilidad, como una pareja, y las mujeres están buscando lana, güey. O sea, trabajo, empuje, crecer. Igual y porque no tenían la oportunidad antes, por lo que quieras. Pero empiezas a ver un cambio hasta de roles. Empiezas a ver que los chavitos de abajo de 30 no quieren más responsabilidad, no les interesa. Así es. No les quieres dar más chamba y dicen, para estar como tú, no, cabrón, No, gracias. no, así es. Gracias, no gracias. Oye, güey, pero tienes que, a ver, vamos a entender, papá. Yo no quiero hijos porque veo la chinga que es ser papá. Y no mames, no, gracias, yo no quiero. Sí. Y no quiero invertir en un patrimonio, quiero divertirme. Y están, a ver, tú estás, y así lo dicen, tú estás en tu cliché y en tu carrera de las ratas, cabrón. Y fue estudiar, salir, trabajar, casarte, tener hijitos, luego tener una casa. Y si ya te sobraba algo, entonces disfrutar. Así es. Cuando eres un pinche vejete y entonces ahora lo que tienes que cuidar es tu salud y ya no puedes ni disfrutar. No, para disfrutar la mejor edad es esta. Y es realmente, cierto, tienen razón, pero le digo, gracias a Dios tuvieron a la generación de pendejos que respetamos a los viejos y de pendejos que les permitimos a los jóvenes. Sí, y que les ayuda porque les das una plataforma para que puedan hacer eso, porque de la nada no es tan fácil. Hoy, sin temor a equivocarme, ninguno de tus nietos, por ejemplo, Marco, ha vivido ni siquiera la 10ª parte de lo difícil que tocó tu infancia. Ah, sí, por supuesto. Y nada que ver, y son viajados, y son letrados, y son leídos, y tienen contactos, y tienen... Sí, claro. Gracias, mucho gracias a los viejos. Claro, ¿no? por supuesto. Porque no nada más él, sino a todos los demás. Entonces, es una como bola, ¿no? Estamos viendo los cambios generacionales en la industria. Salud, Marquito. Salud. En la industria estamos viendo los cambios generacionales ya de hijos y gente que se fue. Así es. O sea, que ya, ni modo, o sea. Tristemente, sí. No te acuerdas de allá de Sonora, Marquito, el que tenía su cáncer, que fuimos a Japón con Ingram, que tenía su cáncer, que ya no podía y se murió unos años después. Ay, ¿cómo se llamaba el viejo? No sé, pero fue de los primeros en irse. Y ahí empieza a ver. Don Luis Herrera. Puede ser, o sea, lo que sí era impactante, un muerto en nuestra industria. Después de la pandemia que vimos tantos y cercanos y cuates, y muchos con mucha lana y muy jóvenes, güey, seguimos siendo afortunados y creo que lo mejor es por eso que estamos haciendo esto, porque no queremos que pase más de que falten grandes protagonistas de la historia. Tenemos que entrevistarlos, queremos compartir lo que sí te digo es, puedes haber entrevistado a muchos acartonados, aquí tienes de los más lights, aunque dice que tengo el lenguaje de Xochitl, este cabrón. Y ojo, no, y sí es India del Valle del Mezquital. Y en el 85 sí quedó atrapada y perdió el oído. Y su galán y la madre se murió atrapados en el 85, güey. O sea, vamos, sí la conozco y sí.
Y ojalá sea una opción a tanta mamada y balandronada, cabrón. Sí, 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 sí. Porque esto de los libros de texto ya Es ahora una... sí. Sabes que cada vez sale algo y decimos, ya no puede ser más, y la siguiente semana nos sorprenden. Nos sorprenden para mal. Todo el tiempo Pero ha estado ojo, siendo Memo, así. un cuate que estudió tan bien la idiosincrasia del mexicano, que está, o sea, si tú ves dos o tres cosas que hace, esto de los comprados con los adultos mayores y con todo esto, Mm, ojo, está ayudando más a los que tienen que a los que no tienen. sí, sí, Y sí, sí. ojo, porque esos cabrones sí van a salir a votar. Ujú, Y dice que apoya a los gays y a los ujú, LGBTs y todas estas mamadas. Y está perfecto, pero esos van a salir a votar. ujú, ujú, ujú. Los otros los van a llevar a votar. Y Esos no exactamente. tienen opción. Pero si a él le faltan 5 millones de votos, agarrar grupúsculos dentro del asunto, pero güey, todo eso es por chingón. Sí, sí, sí. Porque es un güey, es una mente maquiavélica brillante. Sí, sí, para eso Cuando es muy bien contrató a usado, Giuliani, claro. no sé si se acuerdan, cuando Sí, para contrataron a Ciudad de México, Giuliani en la Ciudad de México. y le dijo, a ver, pinches juntas con el gabinete más cercano y de seguridad y todos parados para que no hagan pendejadas. A la fecha lo sigue haciendo. Lleva 18 años siendo la voz cantante todas las putas mañanas con sus pendejadas. Sí, sí, Y sí. los otros idiotas, en vez de salir a decir algo, pero ya nos metimos a política y era industria. En la industria, en serio, en la industria hay otros, yo pensaría que algunos otros jugadores, no sé si estén disponibles o no, o porque sus pasos, muchos fueron como muy fugaces, pero debe haber gente de rompimiento. Me parece que nosotros, como empresas y como todos, sí hemos sido de rompimiento y de hacer cosas diferentes, de intentar, de equivocarse, de cagarla, de Ujú, ujú, levantarse, ujú. de que te critiquen, de que Sí. sí, claro, no hay Pero bronca. fue de hacer, de probar, de mejorar, de mejorar, de mejorar, y siempre buscando cómo, y así lo recuerdo yo de todos ustedes, en el mejor de los ánimos y en la mejor de las fes, hacer una competencia sana, una competencia, pues ahora se puede decir divertida, pero antes era, o sea, atrevida, diferente, pero era No, al final del día antes, una competencia Guillermo, interesante. se madreaban. Sí, sí, sí. Martín Mejía y José Luis se madreaban. Ah, por Irte a supuesto. irte a la competencia era una falta de respeto brutal a la ética y a todo. Hoy, no mames, hoy todos contra todos. Mismas mulas, diferentes canchas, ¿no? ¿No? Pero de los autores también te faltaron toda la colección esa, ¿te acuerdas de la amarilla? De donde salió Fish, el monje que vendió el Ah, sí, Ferrari, por supuesto, claro. los Ujú, tóxicos, o sea, ujú. güey, quién se robó mi queso, todos Exacto. esos pequeños libros que fueron cambiando y modificando. Tenía un jefe que agarró el Six Sigma, el Ujú, Six Sigma ujú, de Toyota y la madre, ujú. y lo trató de aplicar dijo, güey, no mames, no somos Japón, cabrón, Exacto, ¿no? exacto, exacto, Entonces, exacto. mucho de lo que siempre en los años, hay muchos autores preferidos, si tú pusieras nombres, ¿no? Pero son muchos libros en donde les has dado como lo mejorcito del propio libro, ¿no? Es correcto. Hasta Stephen Covey o alguno de estos Por de los supuesto, altamente efectivos y todo. Y esos son viejos, pero el long tail, todos los nuevos traen unas filosofías. Y si tú agarras los libros, muchas filosofías tienen mucha similitud, por porque supuesto, dicen lo mismo. por Y supuesto. hoy cuando les das un consejo a un chavo y le dices, güey, tienes que medir a tu gente, y tu gente tiene que ir a hacer tantas citas, es que no soy un laboratorio médico, no te importa, güey. Entre más veces estés en la caja de bateo, Ujú. va a ser más fácil que un Que día le des un pongas un jonrón. putazo, güey. Claro, por supuesto. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Entonces, pues bueno, como esas muchas, pero no sé. Hay momentos buenos y momentos malos en la historia, ¿no? Personal y de la industria. En tu caso, ¿cuáles han sido los momentos más jodidos dentro de la industria de lo que ha pasado? Yo te diría Porque me imagino que debe haber habido algunos, ¿no? muchos, Claro. muchísimos, o sea, por supuesto que muchísimos. Yo te diría que a nosotros, cuando estábamos en redes de micros, nos hicieron dos fraudes muy, muy grandes.
El segundo yo ya había pasado a Acer como socio, pero quedaba Redes de Micros, y a Nacho, mi hermano, y estaba coludida la secretaria de Manuel Sáenz, pero la de Martín Mejía, pero se estaban ponchando a todas las chamacas guapas de la época, y olvídate, yo tenía empeñados a mis hijos, a mis nietos y bisnietos, decían que debía todos los millones de dólares que te puedas imaginar, y cachamos todas las tranzas de estas grandes compañías, de las notas de crédito y de miles de madres. Fueron momentos muy complicados, de mucha, mucha angustia. Dejar Acer fue de mucha, mucha angustia. O ¿Fue sea, una fue buena muy decisión dejar triste, Acer? fue muy triste. ¿Crees que haya sido una buena decisión? Yo no me hubiera salido. De Ok. hecho, y esto es palegoteca, el cuate que me tronó, este mismo que el señor Pairó le dijo que era un imbécil, ¿no? Me habló 6 meses después y me dijo, Juan Luis, yo soy una persona que no me puedo quedar con cosas. Llegó el primer día y me dijo, ustedes van a aprender a disfrutar el dolor. Enjoy the pain. Ok. Anda, pendejo. Y entonces llegó a rajatabla el cabrón. Y cuando se fue, 6 meses después, me habló y me dijo, yo no me puedo quedar con nada y tengo que decirte que tomé una mala decisión dejando que tú salieras. Creo que tú nunca debiste de haber salido de Acer y que realmente tenías la camiseta. Y dije, cabrón, pues regrésame mi chamba, güey, ¿no? Y me dijo, no, yo no me toca a mí, pero yo tenía que decírtelo y espero que te sirva y que dije, bueno, güey, o sea, Palegoteca está chingón, Sí, qué sí, sí. triste, Sí, sí. pero sí, al final tú te acostumbras mucho a una forma de hacer las cosas y todo, y Acer te daba todas esas libertades. Triplight, en lo personal, a mí me ha dado todas las libertades y espero que Eaton también llegue en su momento y nos dé todas las libertades de hacer y de la madre. En vía de mientras, pues aquí seguimos. Sí, toda la vida, Marco, para que haya bueno tiene que haber malo y Ah, siempre es una claro, rueda de la fortuna. claro. Sí, sí, sí. Y yo he visto en algunos momentos he visto que tú pasaste las de Caín, que nosotros pasamos las de Sí, sí, Caín, sí, que claro. seguramente tú, Guillermo, las has pasado, Sí, 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 todos sí. la pasamos. Todos las Y pasamos. alguna vez una enfermedad, y alguna vez alguna preocupación, y Una alguna mala vez decisión, etcétera. nos equivocamos, claro, Claro, por claro que nos supuesto. equivocamos. Sí. Y nos cuesta un chingo. Pero levantarte, yo creo que es una de las Es lo que mejores vale. enseñanzas. Es Hay correcto. que aprender a levantarse. Y ojo, los hombres les cuesta mucho más trabajo levantarse que a las mujeres. Las mujeres son mucho más resilientes. Es Fíjate. sorprendente, pero un amigo, los amigos que he visto en el tiempo que fracasan, levantarse les cuesta. Más ¿Tú te trabajo. acuerdas de Emilio Grillo en paz descanse, no? Sí, cómo no. Se comió el cheque, cabrón. Se lo comió, cabrón. Se paró al baño el contador, dejó el cheque y se comió el cheque en garantía que había dejado en Acer. O sea, no mames, no mames. Cosas, anécdotas, podríamos tener cientos y con una buena botella de vino, pues algo para el viejito, un mezcalito, Exacto. un Oye, sotolito. ¿te acuerdas de alguna anécdota de Carlos Díaz? Ese güey fue el que más lloró cuando yo dije que quitaba el 50%. Del Ah, apoyo de Él publicidad. fue, exactamente él fue. Y hay otra cuando los carros, ¿te acuerdas de los carros estos selectos que para pagar la deuda de Joaquín Cepeda con Cinex le vendió a Héctor Lara y después se los compró en la mitad de precio sí, y de 10 millones le terminaron pagando 2.5? Sí, de Carlos Díaz hay muchas, me lo acabo de encontrar en el cumpleaños de Sara y ahí estaba, y el güey ahora tiene 200 Airbnbs en Cancún. Wow. Nada más. 200 Airbnb. Le Nada debían más. una lana, le pagaron con un edificio en Cancún de departamentos. ¿Cuánto vale hacer una madre de estas? 20 millones. Empezó a meter y los multiplicó. Dice que tiene más de 200. Wow. Además, Wow. además por ejemplo, agarrar a mi cuate de retail, el que vendía retail, que venía de Vica, el Gustavo Valdés se llamaba, lo Sí, agarró y a Gustavo se lo llevó con él y empezó y dejó de distribuir mi marca y se trajo SmartBeat sí. y yo se lo puse y yo todo.
¿eh? O Me sea, con acuerdo. Carlitos hay muchas, y con muchos de ellos, y hay muchísimas de muchos. Está bueno. Oye, ¿eh? mi estimado, Oye, qué cuando- historias. para cerrar, si estás de acuerdo, Marco, y ya dejar aquí al buen Juan Luis, cuando terminemos de todo esto, vamos a Sí, hacer. apenas está poniendo bueno, cabrón. Ah, bueno, pues síguele, no sé si tenga más tiempo. No, estoy Cuando bromeando. terminemos el producto, Juan Luis, vamos a hacer un brindis, vamos a hacer una reunión con todos que se entrevistaron, que hace poco Marco y yo platicamos. Puta, güey, pero vas a tener que llevar algo para la polilla, porque ahí sí va a caer. Sí, Van a no. caer unos 2, 3 mil años de experiencia. Va, Exactamente. Va a va a ser haber como ambulancia. ver Va a el haber túnel del ambulancia. tiempo. Como el túnel del tiempo, ¿te acuerdas? Va a ser un viaje al pasado. Ahí te Totalmente. queremos tener. Vas a tener en tus manos un obsequio que va a ser un libro, pero una edición conmemorativa. Y nos vamos a volver a juntar todos para convivir. Yo creo que ese brindis se va a extender un tanto más de brindis. Dice Marco que luego Adelante. vamos a terminar en su casa, que Pues solo si lo hacen Hermosillo, güey, porque acá ni de remate invita el cabrón. Exacto. Y para concluir, mi estimado Juan Luis, y de verdad que estamos muy agradecidos, yo tenía el gusto de conversar contigo, eres un gran conversador, siento que le pones mucha pasión en la vida y eso es padrísimo. Y para este proyecto ha sido un privilegio que decidas participar. La pregunta sería, ¿con qué te quedas de esta conversación, mi estimado Juan Luis? No, con el gusto de seguir participando en la industria. Y si ustedes piensan que somos de los pioneros, me da muchísimo gusto. Olvídate, las generaciones no tienen memoria porque ni siquiera conocen la historia. Es correcto, es No correcto. sé cuántos van a realmente leer la historia, pero va a haber algunos que sí se metan, que sí lean y digan, ah, mira este güey, ah, mira esto. Y qué padre, sigues dejando huella en todo lo que vas haciendo y eso está de pelos. Es Sí, Eso es, correcto. eso es lo maravilloso. Sigan teniendo iniciativas y sigan haciéndolo. Y obviamente realizarla debe ser un placer para ustedes y ver súper diferentes ópticas, estilos, formas, algunas muy estiradas, algunas muy light, algunas muy Xochitl o como sea, pero es parte de lo maravilloso. Digo, Claro. perdón, pero Marco, así como lo ves, pues estaba con Aquiles y mi compadre Aquiles era más banda que la banda, ¿no? Exactamente. Muy bien. Pero también le tocó la Quina Monroe y le tocó Así es, así el es. bombón ¿te acuerdas la Bistreta, güerita? La la Moniquita, Mónica. la La Moniquita, Mónica Mónica. Bistreta. uy, Sí, cómo esa está no. vaciada, cabrón, porque en una de las convenciones de Microsoft se pone bikini la madre, tenía como mordidas de tiburón, güey. Ay, cabrón. Muy cabrón, pero muy impactante, Ahora no me lo muy había impactante. imaginado. No, no me lo había Lindísima ella, pero imaginado. siempre tapada, ¿estás de acuerdo? Ese día que estaba destapada, su madre, pobrecilla. Yo Pero sí, sí, sí. la vi así en Cancún en una convención de ICE. Y sí impacta, ¿no? ¿No crees? O sea, sí era, ay, cabrón. Es de las que Pero bueno, Pero le gustan las veces con la luz el que más apagada, ¿no? impactado estaba era Roditi. pues sí, porque le encantaba, pinche Beto. Está bien. Pues Marco, por ser el día de tu cumpleaños y por ser el mayor de esta conversación, y ya agradeciéndote, te toca cerrar la sesión, mi estimado Marco. No, pues Juan Luis, pues tú sabes, nos conocemos desde hace muchísimos años y hemos pasado las buenas y las malas y todo esto y recordar de alguna manera todo esto, pues la verdad es que es un gozo, ¿no? Lo que tú decías ahorita de que realmente estamos disfrutando, todas estas entrevistas, ¿no? Llevamos más de 40, no sé cuántas ya, Esta es la número 47, creo, y queremos llegar a 64 al para que sea menos. un número simbólico. Ujú. Ahí está, Y Memo, no me dejaron al final, cabrón. Ahí me Exacto. pusieron en medio como pinches, como perro, cabrón. no. No, pero ¿sabes qué también, Memo? Es un Y eso número con muchísimo simbólico, es gusto. la 48.
Es la No, no, 48. pero sin duda, si hay algún tema de los que toquen o la madre que quieran que veamos, ¿no? O sea, Sí, porque luego las imprecisiones y las malas memorias, puta madre, ¿no? sí, sí, Ego te sí. absolvo, cabrón, tu mala Sí, memoria te sí, salvará, sí, cabrón, sí, sí, Ok. sí, ¿no? sí. Y se les olvidan muchas de las cosas que sí pasaron y que sí cambiaron. Y luego se les olvidan los años y esas cosas, ¿no? Claro, Por por ejemplo, supuesto. yo, yo sigo muy cruzado con la fecha en que empezó Acer y cuánto tiempo convivió con Printaform. Eh, ya hablaste con Juan Manuel o no? No, no Hablamos lo he con podido Pepe agarrar. Álvarez y Casa. No, no lo he podido agarrar. O sea, lo que pasa es que Printaform al final deja de comprar Acer cuando se las traen ellos. Sí. Entonces sí vivió 2 o 3 años, tal vez Dos del o tres. el 90 al 91 por ahí, Sí, y sí. pues ya, o sea, ya no había con qué. Sí, yo recuerdo bien que Multitech, que era la empresa, que después fue Acer, este, empezó a distribuirle a Printaform y luego Printaform dijo no, ya no, y entró al súper de partes y Sí, empezó a traer de dulce, de chile y de manteca y y ahí valió madre. valió Exactamente. madre la calidad, Así ¿no? es, así es, así es, Mm. exactamente. Oye, Juan Luis, te vamos a encargar una Ujú. gran foto porque vamos a tener ahí la oportunidad de... Ahí sí, para que veas, esas las de Marco, cabrón. Cuando me vean sus niñas o que me la tomen. Yo tomarme una selfie esas madres no Ok, lo hago. Y yo tener fotos mías, bueno, pinche egocentrismo, no, 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 gracias. Gracias, no, gracias, güey. ok, pero a Ahí, lo mejor si ahí, tienes memorabilia que nos puedas compartir. Pues tenemos algunas viejas, ¿no, Marco? Marco es el que me las manda. Me mandó una del 2001, el cabrón, el otro día. Dije, ay, en la madre de los primeros foros InfoChannel. sí. Bueno, Estaba si chavo, tienes O algo, sea, si te encuentras con algo, será muy estaba, valioso. estabas bien sí, chavo. fíjate que todavía nos juntamos con algunos de los de Acer y sí tienen por ahí algunas fotos. Digo, le voy a decir a Gaby para que nos consiga algunas y que te mande a ver lo que tiene. Obviamente Ah, ya son muchas fotos muy, muy viejas, ¿no? no, sí, no, Pero pues sí, sí, sí es un hecho que es, de esas digo, que, maravilloso, maravillosas historias y todo. Claro, Y maravillosas lo historias. que, lo que te decía, grandes personajes en algunos momentos y tiempos, seguramente encontrarán y hay algunos bien sui generis y hay otros como sobrevaluados, no sé qué opinas, Marquito, sí, 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 así pero les es. tocó ser personajes, güey, Claro, eso sí, sí, sin por duda. supuesto. Exactamente, ¿no? Está Exactamente. muy bien. Pero bueno, eh, va a ser un trabajal de la chingada, después las transcripciones y empezar a acomodar las cosas y cortar este pedazo de video y meter un QR y vainas de esas. Va a ser un trabajal de la chingada, pero nos los vamos a aventar y estamos armando un equipo para esto. No sé cuánto tiempo nos vamos a tardar, pero vale madre. Güey, yo lo que digo es, te faltan todavía 20 entrevistas, disfrútenlas, Claro, diviértanse. claro. La verdad es que recordar es volver a vivir Sí. y si lo traes presente, la verdad, hasta emocional, cabrón. Podríamos platicar ahorita de unas de casi nos haría llorar, cabrón, ¿no? Pero pues, digo, Ya le tocaron los lloridos de unos a eh, Marco. no, no, sin duda, sin duda. Y hay gente que no le fue tan bien al final. Es correcto. Así Y es. hay otros que te van a decir de todas las magníficas mieles de esta industria que yo te podría decir, no, mira, este cuate en esta época sufrió y le fue y le llovió y la madre, ¿no? Digo, Exacto. hay muchos personajes digo, que se conocen en el tiempo. Claro. Hay muchas historias que, eh, que tienen un impacto real sobre el desarrollo de la evolución de todo este ecosistema, ¿no? Ujú, ujú. De nuestra industria, ¿no? Sí, así es. Y
afortunadamente hemos podido platicar con muchas de estas personalidades, ¿no? Con Manuel Sáenz, con Furukawa, con Martín, con Rogelio Velasco, bueno, No, con bueno, pero ahí tienes, por ejemplo, a Chava, al Salvador Cors, cabrón, que ese era hasta eso, aguerrido, También, cabrón, ¿no? también. Con Este, Salvador ahí Cort, tienes al que no era dueño, pero el negro Monroy fue parte muy Ujú. importante en su momento de Ingram. Y ahí tienes exactamente. o sea, hay una colección de pelados que insisto, ¿no? Que Miguel Ruiz bueno, el pinche Miguelito, hombre. Y el la otro, verdad es Miguel que Lascurain, te faltaría también, ese tuvo su me historia, cabrón. me falta la parte de él o de Gonzalo, ¿no? Exacto. De cualquiera de los dos que pesque. En esos andamos. Andas de pescador de amor. Bueno, si te Andamos falta de alguna, me pescadores, avisas. exactamente. Si Así te es. falta alguna, me avisas igual y yo sé dónde andan. Pues te lo vamos a agradecer porque sí, de repente andamos ahí sufriendo para contactar y todo esto. No, ¿Sale? no, pero padrísimo. Si se puede ayudar, como siempre. ¿Eh? Nos va a dar Muy mucho bien. gusto. Pues Memo, pues un gustazo y nos vemos pronto. Y Claro que muy sí. bien. Marquito, Te vamos a ir avisando cómo vamos de pásatela, avance. pásatela como siempre, cabrón. Ahorita ¿Eh? me voy a inaugurar los tacos de Armando, que son famosos en Hermosillo, a la sucursal de México. ¿En dónde queda? ¿En Vientos. dónde queda? ¿En dónde queda? No sé todavía, mi hija me va Pues, a llevar. Ok. espero que lleves a Lupita, recabrón. Sí, 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 Ah, vamos. bueno. Y los ¿Eh? nietos, todos vamos. Ok. Eso es todo. Muy bien. Pásenla Muchas súper. gracias. Gracias por todo. Que la pasen muy bien. Cuídense. Abrazo. Bye. Hasta luego. Bye.